Hola, bienvenido a Daily Better. Capítulo de hoy, lo que nadie te dice cuando empiezas a entrenar. Si hoy volvieras a empezar a entrenar, con las lesiones ya vividas, con los errores cometidos, con lo ya aprendido, ¿qué te dirías? Bueno, Cele, capítulo de hoy vamos a hablar un poco de esas cosas que hemos ido aprendiendo a lo largo del entrenamiento y que nos hubiese gustado saber desde el principio. Sé que hay una cantidad de cosas, información que podemos decir hoy acá, tips acerca de lo deportivo, las compras, lo físico, lo mental, todo, pero vamos a ser un poquito más generales en todos los aspectos. Y yo sé que nadie aprende en cabeza ajena, pero la idea es más o menos tener un vistazo de lo que puedes ir aprendiendo a lo largo del entrenamiento. Buenísimo, yo creo que para aquellos que van empezando puede hacer como algunos buenos tips, ¿no? En qué enfocarnos para no cometer los mismos errores. Así es. Sí, y la parte que quiero abordar es una parte, es segmentarlo por pilares, ¿verdad? Que pueden llegar a ser la parte, en este caso, la parte mental, que en lo personal yo considero que es una de las cosas que más va fortaleciendo a lo largo del entrenamiento. Son cosas que vas desarrollando y que poco a poco vas descubriendo cosas que no tenías, no habías visto, no solo para la parte deportiva, sino para tu vida a día, tu día normal. Bueno, y la idea de esto es separarlo en pilares fundamentales que hemos ido desarrollando conocimiento, sobre todo en la parte mental. En la parte mental hay algo que te juega mucho siempre en contra y es saber definir quién es tu contrincante, quién es tu rival a vencer. Y saber eso es muy importante porque si tú fijas que tu rival eres tú mismo y tienes que mejorarte día a día, es algo que te cambia, es un cambio distinto de perspectiva. O sea, adiós comparaciones, ¿no? Claro, Y eso a mí me resuena mucho porque cuando inicias, pues hay alguien que te inspiró, ¿no? Ya sea que alguien en redes sociales o alguien cercano a ti te inspira y crees que vas a tener el mismo nivel ya, o sea, en semanas, ¿no? claro. Y es un proceso largo. Sí, totalmente. Y lo que dice es cierto. Nuestro punto de comparación siempre es aquella persona que nos inspiró o ese compañero que te invita a correr o que te invita al gimnasio. Entonces creo que es importante establecer que tu punto de comparación, tu rival, eres tú mismo. Si hoy haces una sola sentadilla, tienes que ver que la semana siguiente o las semanas consecuentes vas a hacer 10, 2 o 12 o 14 o 20. O sea, que vas a ir evolucionando. Tú eres tu rival. Claro, ¿y cómo te afecta el hecho de compararte con alguien más? En mi caso, siento que sentí mucha frustración. Claro, Y entonces, al tener frustración, uno de dos, lo dejas porque consideras que no eres bueno para eso y entonces tiras la toalla, o dos, ya no lo haces desde una motivación interna, ya empieza la parte de motivación externa. claro, totalmente. Y es algo que, si te das cuenta, te come la cabeza. Si no lo sabes manejar, te va a frustrar mucho, vas a evitar, no vas a dormir bien, no vas a descansar bien, no vas a rendir lo mejor. Entonces, esa es mi experiencia y algo que yo le diría a a las personas que estén comenzando es, tu rival eres tú mismo. O sea, Perfecto. fócate en eso. Bien. Otra de las cosas que yo creo que en el tema mental podría ayudar y lo aprendí, o sea, afortunadamente lo aprendí en los primeros años, es evitar las fricciones en cuanto al tema de motivación. Es decir, cuando estaba empezando y quieres empezar a crear esta constancia, este hábito, quítate todo el tema mental que te puedas quitar, como no sé si mañana me quiero levantar. No, ten tu maleta lista, tu alarma lista, planifica bien tu día. Y creo que a mí algo que me funcionó muy bien es, cada quien tiene sus horarios, pero entrenar en la mañana para que esa carga mental de que no tengas todo el día tengo pereza y entonces pero tengo que entrenar en la tarde y tengo mucho trabajo y entonces toda esa carga mental que tienes de todo el día no llega al entrenamiento, sino Claro, al contrario, si entrenas en la mañana, las cosas ya, diste el check de entrenar en la mañana y entonces te deshaces de este tema de querer ese hábito y te dedicas a tu día normal
y ya descansas súper bien y al otro día nuevamente vuelves a entrenar. Claro. No, y mentalmente llegar a tu trabajo después del gimnasio o después de haber corrido es totalmente diferente. Sí, es Llegas diferente. sabiendo que ya hiciste una parte del día, ya cumpliste con un check, como dice. Sí, porque estás en la hora del lunch, en la comida y de repente, ay, no, es que tengo que ir a entrenar tarde. O es que ya me llamaron y me están invitando al cine o estoy en tal lado y entonces tu carga mental de, no, ¿cómo puede ser que falles lunes? Estoy empezando la semana, no puede ser que haya fallado. Entonces cuando ya el lunes cumpliste con eso, ya, Claro, te quitas esa carga mental. sí, Y otra de las cosas que yo sí recomendaría, especialmente para aquellas personas que van para larga distancia o que eh, quieren hacer su primer Ironman o su Oceanman o distancias largas, la psicología deportiva. O sea, a lo claro, mejor dices, ay, eso solamente lo hacen los profesionales, pero a mí me ayudó muchísimo porque me dio muchas herramientas. Porque cuando estás enfrentándote a un Ironman, generalmente piensas que tu mayor barrera va a ser la parte física. Y la verdad es que en muchos casos, en el mío y en los que he escuchado, es que la parte mental es tu primera barrera. claro. Ahora te traigo la parte emocional. En esta parte, lo que yo he aprendido y lo que yo le enseñaría a alguien que esté comenzando es saber fijar expectativas. Por lo mismo que hemos hablado de que si tú comienzas a entrenar porque una persona viste en las redes sociales hizo un maratón, tus expectativas puede ser hacer un maratón si tú no has hecho ningún tipo de deporte. Entonces, fijar las expectativas bien, 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 bien es sumamente importante para no caer en la frustración. Y en lo emocional forma parte algo que te va a jugar en contra. Incluso puede ser que tengas expectativas por desconocimiento. ¿A qué me refiero? Y más que vas empezando esto, a lo mejor escuchas a tu compañero que hizo su primer maratón en 3 horas y media. Y entonces tú dices, ah, claro, o sea, esa es la media. Todo el mundo hace su primer maratón en 3 horas y media. Y entonces tu expectativa es eso. Pero cuando no tienes un coach o alguien que ya hizo ese camino, que no te, que te conozca, que sepa cuál es tu situación actual, va a decir, no, a ver, 3 y medio hoy no. No te estoy diciendo que no nunca, pero 3 horas y media no. Quizás Claro, tanto porque necesitas bajar kilos, necesitas empezar a correr, o sea, porque a lo mejor esta persona de 3 horas y media siempre ha hecho ejercicio, pero tú nunca has hecho ejercicio. Entonces, creo que a veces las expectativas no las hacemos desde la ignorancia. claro. Y juega en contra para arriba como para abajo. Puede ser que te sobreestimules o simplemente no te estés motivando lo suficiente. Se te aburres y te sientes desmotivado por eso mismo, porque simplemente no te estás retando lo suficiente. Entonces Claro. lo que dices de tener un coach que te fije bien las expectativas, que te haga una buena medición, de decir, mira, ¿sabes qué? Estás aquí, este es tu punto de partida y lo que vamos a hacer es llegar hasta el maratón, hasta el punto que tú quieras llegar, Ujú. pero en determinada cantidad de tiempo. Claro, y bueno, y el coach, sinceramente, si es un deporte que nunca has hecho, yo creo que sí o sí deberías de tener un coach, que ya lo hablaremos para el tema físico, para el tema nutricional, para todo el tema de técnica, es súper importante. Entonces, Claro. sí te quita esa carga emocional saber con quién te vaya quitando y te vaya orientando la parte de las expectativas. Y si lo combinas tienes el coach y tienes el psicólogo deportivo, que no tiene que ser por mucho tiempo. O sea, tú puedes comenzar con esto. Sería lo ideal para tú tener un conocimiento más global de lo que tú quieres llegar a hacer. Claro. Eso. Otra parte de la parte emocional que yo le diría a mi Selene de hace años es fracasar está bien. Creo que cuando vas empezando y vas mejorando, vas teniendo como esa tendencia de mejora, 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 y llega un estancamiento y dices, ¿qué pasa? O sea, estoy entrenando más duro, le estoy dando todo, ¿por qué no estoy creciendo, no? O ¿por qué sí, dentro de mi entrenamiento lo hice perfecto y en mi evento lo hice súper mal? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, creo que aprender que el fracaso, ajá, Forma parte del crecimiento. forma parte del crecimiento, creo que eso le da más valor a tanto a tu persona, a la persona deportiva. Entonces,
pues los tropiezos a veces hay que verlo como unas herramientas, con más humildad, porque a veces sí llega un momento donde te crees que ya eres experta y a veces esos tropiezos te dan un baño de humildad y te ayuda a aprender mucho más. Claro, estoy de acuerdo. Y por último, me gustaría hablar sobre que tus emociones entrenan contigo. ¿A qué voy? Puede ser que hayas tenido un muy mal día en el trabajo, hayas tenido un mal día con tu pareja, con tu mamá, no sé, o sea, tuviste un mal día. Y es normal que ese día no entrenes perfectamente. Y entonces, no, a veces quieres como separar la parte emocional de tu entrenamiento. Claro, Y no, o sea, se entrena con eso. Y también es importante entrenar bajo esas situaciones. ¿A qué voy? Cuando tienes una competencia, tú entrenaste todo tu plan de entrenamiento. Y ese día de tu competencia o de tu evento que quieres hacer, tuviste un mal momento. Entonces, yo siempre he pensado que tienes que entrenar bajo todas las circunstancias, ¿no? Así como también climáticas de, bueno, no, está lloviendo, no voy a salir a entrenar. No sabes si ese día va a llover, entonces también tienes que claro. conocer tus tenis, tu paso, tu ritmo dentro de la lluvia. Entonces también el entrenar cuando tienes esas emociones tristes, también es importante porque no sabes si ese día dices, bueno, tuve un mal momento, pero no por eso voy a dejar de hacer mi evento. Entonces como que entrenar con tus emociones altas, bajas, y saber que están ahí y abrazarlas y darle. Claro, porque una cosa también puede ser analizarlas cuando estás entrenando. Yo a veces cuando salgo, sobre todo en deportes que son del endurance, tú tienes más tiempo de analizar esa emoción. Si Ujú. te sientes cansado, si te sientes molesto, puedes ir a digiriendo. Yo creo que sí. Exacto, porque a veces podrías confundir de, no, estoy muy cansado físicamente, pero a lo mejor es algo emocional. Claro, Y entonces dices, ok, ya identifiqué que es algo emocional, entonces, a ver, voy a respirar, voy a saber que todo está bien. O sea, no sé, tus ejercicios que a lo mejor en tu terapia lo claro. puedes, te dan esas herramientas, pero que sí es importante como ir conociéndote. Sí, sí, totalmente. Estoy de acuerdo. Ahora la parte física, que es algo bastante obvio para el entrenamiento, pero a veces pasamos desapercibido aquellos pequeños experiencias que podemos llegar a tener. Y una de las cosas que he aprendido, y la que yo le diría a mi yo del pasado, es el descanso también forma parte del entrenamiento. Eso es súper importante de entenderlo porque la gente piensa que el descanso es flojera. El descanso no hay que descansar y no se puede tener en cuenta, no se puede olvidar el hecho de que de repente tenemos que dormir bien, tenemos que descansar las suficientes horas y que hay días para no hacer nada. Simplemente hay que dejar que los músculos trabajen, los músculos se regeneren, los músculos se recuperen, la mente también descanse un poco y el cuerpo pueda descansar. Eso no sabes cómo me hubiera gustado decírselo y decírselo a mi yo del pasado, porque yo fui muy intensa, ¿no? Y aparte, pues sí, me emocionaba, todo lo nuevo te emociona y quieres entrenar y no parar. Y al final, al no darle descanso, el cuerpo te lo grita y te lo va gritando y va subiendo de, de nivel, ¿no? Así de, oye, me está doliendo, oye, ya para, oye, demás. Y en mi caso terminé en una cirugía, ¿no? Mm. Por no escuchar al cuerpo y no saber que el descanso es parte del entrenamiento, ¿no? Y incluso yo hasta le reclamaba a mi coach de, ¿cómo voy a entrenar? ¿No? O sea, si entreno, pues menos voy a lograr mis objetivos. Y es una cosa que aprendes a la mala. Claro, la aprendes a la mala y parece mentira algo que es tan contraintuitivo tenga tantos resultados beneficiosos. Y sumando a eso de no descansar, creo que uno de los también errores que yo cometí es que crees que el entrenamiento debe ser todo el tiempo duro, o sea, todo el tiempo a su máxima intensidad. Y que si hoy entrenas duro, mañana tienes que entrenar lo doble de duro y dentro de un año lo triple de duro y siempre duro, duro, duro. Claro, Cuando, pues no, o sea, debe haber como sus micros, sus macros, o sea, para que realmente tu cuerpo descanse, para que
hagas evaluaciones y demás. Y en mi caso cometí mucho ese error de que siempre creía que tenía que ir subiendo la intensidad. Claro. Sí, eso pasa mucho, sobre todo en las pesas, porque tú en las pesas, tú ves, tú cargas hoy 20 kilos y después empiezas a cargar 40, dices, ya, quiero 60, quiero pasar al siguiente nivel y quiero hacer más y me quiero ver como él, me quiero ver como ella. O sea, empiezas a compararte y empiezas a subirle intensidad. Y yo creo que eso hizo mucha polémica años anteriores, recientemente también, Ujú. el tema de correr en zona 2, Mm. que aparentemente no es tan exigente, pero tiene unos beneficios también muy buenos. Entonces, yo considero que no es tan fácil de ver, pero sí es importante que de vez en cuando bajemos las intensidades. Sí, o sea, tu plan de entrenamiento para alcanzar tus objetivos. Claro, Y el tema es que yo no los seguía porque decía, no, o sea, yo necesito entrenar más duro, o sea, ¿cómo voy a alcanzar esos tiempos si me doy descanso en zona 2? O sea, mm, y volvemos a lo mismo, muchas veces es ignorancia y por eso es importante tener un buen coach que te oriente, que te explique muy bien cuáles son los beneficios si sigues claro. el plan, ¿no? Claro. Y si no tienes coach, pensar que si vas a diseñar un plan de entrenamiento, bien sea de cualquier deporte, que esté variado, que tenga intensidad, que tenga resistencia y que tenga algo suave, Claro. casi recreativo. Ujú. Y que te vas, o sea, regresas con mucho más fuerza. O sea, yo no me he dado cuenta Claro. ya cuando descansaba de, ay, mira, regresé Ujú. mucho más fuerte. Y hablando de que todo suma, hay dos cosas que creo que debiera aprender desde inicio y todo por intensa, que es el tema de la parte técnica y la parte de fuerza, que a veces subestimamos. Por ejemplo, si quieres hacer un maratón, crees que lo único que tienes que hacer es correr y que correr no tiene técnica, ¿no? Y entonces vuelve a lo mismo que hablábamos con la parte física, es todo esto va a tener como consecuencia lastimar, una lesión. Una lesión. Ok. Entonces, y más en la parte de pesas, que yo le he visto muchas veces, y justo yo terminé en cirugía por un Mm, tema de pesas y que no hice bien la técnica, eh, entonces terminas en la banca. Y o sea, lo que yo tanto deseaba de, no, no quiero parar, quiero entrenar, y me empastillaba para no sentir dolor y seguir entrenando, al final caes en la consecuencia de, mira, si te hubieras cuidado, si hubieras bajado a la intensidad, si hubieras seguido tu plan de entrenamiento, no te hubieras ido a la banca, no hubieras pasado por meses sin entrenar de rehabilitación y entonces seguir entrenando. claro. Pero te digo, aprendemos a la mala. Sí, de hecho, algunos deportistas sacrifican una competencia por otra más adelante. Y no la sacrifican no porque no puedan, sino por el riesgo de una lesión o sobrecarga. Sí, cuántas veces no importa. Y más cuando vas empezando, o sea, de verdad que yo entiendo a las personas que van empezando y que cada fin de semana están en una carrera, porque sí, te emociona y estás súper en el rush de sí, otra y otra, porque pues sí, es dopamina al máximo. Pero si quieren esto a largo plazo, sí es darle mucha importancia a la parte técnica y a la fuerza, que yo hoy en día, para mí la fuerza es vital y a raíz de lo que entendí que la fuerza sí o sí la tengo que hacer, yo no he tenido lesiones. Sí, sí, en lo personal también. Sí, sí, cambia mucho cuando empiezas a tener más fuerza y estabilidad, Exacto. aparte de la confianza. Y pues bueno, creo que no podríamos dejar de lado en la parte de que aprendimos, en la parte física, la alimentación, ¿no? O sea, yo con este tema de la relación con la comida que no es tan buena, creo que una de las cosas que he aprendido en este camino es que la alimentación no es un enemigo. O sea, yo lo veía como que, no, es que si como, entonces todo mi esfuerzo no va a valer. Y Sí, entonces venía esta mala relación donde no comes, pero después tienes mucha hambre porque entrenaste duro y entonces pues malamente vas teniendo malos hábitos. claro. Y al final identifiqué que el alimento es una herramienta y que si yo quiero
mantener esto y quiero tener mejores resultados, debo de ver la alimentación como una herramienta. Sí, no solo por el hecho de que la alimentación juega un papel muy importante y no lo sabemos cuando empezamos a entrenar porque nos enfocamos en la técnica o en ir al gimnasio o en cargar más peso o en un movimiento que no hacíamos antes. Pero la alimentación juega un papel muy importante porque es lo que te va a dar energía para hacer ese entrenamiento y lo que va a hacer que tú generes la musculatura o el cuerpo que tú quieres desarrollar O que la recuperación sea más y rápida. que la recuperación sea más rápida. Entonces es súper importante. Esto no es tan fácil de verlo porque uno lo puede estudiar, uno lo puede presumir. Quizás con una ayuda de algún nutriólogo pueda ser mucho más eficiente, pero sí es importante que tengas un preentreno, ¿verdad? Y un post-entrenamiento. A veces jugar con eso porque si no vas a tener deficiencia. Esto es algo súper difícil de verlo al principio, pero después que lo vas desarrollando te vas dando cuenta que la alimentación forma parte fundamental del entrenamiento y del desarrollo profesional, del desarrollo deportivo. Claro. Y otra cosa también que yo creo que aprendí en este tiempo es que, y bien te lo dice, ¿no? O sea, a lo mejor crees que porque hiciste demasiado entrenamiento, 5 horas entrenando, ya puedes comer lo que quieras, ¿no? Y pues no, o sea, definitivamente el 80% es la alimentación. Sí, Y a veces creemos que porque hacemos ejercicio nos damos permisos sí, todo tu esfuerzo se va en una mala decisión de qué vas a comer. sí. De hecho, fíjate que esto es un tema delicado, hay que verse con especialistas, porque hace poco vi varios casos de personas que tenían hígado graso siendo deportistas. Siendo El personas de deportistas. endurance. Y por qué? Porque abusan de la pasta, abusan del arroz, abusan del pan. Y tenían hígado graso. Eran flacos, pero con hígado graso, con una... Y además, justo que uno de los puntos que quiero mencionar dentro de estos temas es la medición, porque seguramente estas personas no se medían porque decían, yo estoy bien, o sea, Claro, físicamente yo me veo bien, o sea, no necesito exámenes clínicos porque me veo bien, hago deporte, estoy en actividad, ¿qué podría estar mal en mí? claro. Sí, y es súper difícil el hecho de que no es tan fácil que te midan. Hoy en día, ir a un consultorio, normalmente el estudio que te hacen es el estudio de sangre Ujú. con triglicéridos, las vitaminas, todas estas cosas. Pero es lo básico, pero a veces tienes que ir un poquito más profundo, pero eso ya es algo que se tiene que tomar con pinzas, Ujú. porque cada quien tiene que ver por qué es lo que necesita mejorar y cuál puede ser su grado de deficiencia. Claro, que a lo mejor es una de las cosas que también yo le Mm, diría a mi Selene de hace años, de a ver, vamos a hacer estudios clínicos profundos, bien, para saber cómo está tu corazón. O sea, ¿cuántas veces no has escuchado de que, les dio un paro cardíaco en cierta carrera y demás, cuando no haces tus estudios clínicos de cómo está tu corazón, cómo están todas claro, tus mediciones, ¿no? Entonces también eso es importante que si vas empezando, lo tengas considerado. sí, sí, totalmente. Que no lo hace, no lo hace. Definitivamente, cuando comienza, lo menos que piensas es hacerte un examen de sangre, hacerte un electrocardiograma, O nada. al menos que el doctor te haya enviado porque ya veo tus Ah, claro, estudios te mandó a hacer y ejercicio. entonces ahora sí, vete a Ve a hacer seguir ejercicio, ve a estudiando. caminar. Sí, sí, Sí. está bien. Ok. Y este cuarto bloque yo te lo propuse porque en mi caso no sabes cuánto aprendí, que es hablar sobre el tema material. Todas Ok. esas compras innecesarias que hice solo porque o estaba de moda o porque el compañero lo hizo o porque estaban en promoción o Mm, porque quería verme linda o porque que son innecesarias, ¿no? O sea, incluso hasta los mismos gadgets, ¿no? Innecesarios que dices, a ver, neta lo vas a usar, neta te vas a meterte a leer los index para tomar decisiones o solamente es porque el compañero lo tiene o porque el influencer, el deportista lo tiene. sí, además que hay muchas cosas que están ya precargadas. Que si las zapatillas, que si las medidas térmicas, las medidas de compresión, que estuvieron de moda las medidas de compresión,
los shorts cortitos, lo que la termo, No, espérate, o sea, yo me acuerdo cuando inicié esta faja colombiana que tenías que entrenar así porque se supone que si comprimías todo no, una tenías que locura. tener cinturita y entonces ahí tienes entrenando a todo mundo con su faja así súper apretada y pues finalmente no fortaleces el core, o sea, No, totalmente mal. No miles de respiras errores. bien. Sí, 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 sí. Pero hay muchas cosas. Yo creo que pues, está desde el reloj, de la banda, que los relojes, yo sí estoy de acuerdo con los relojes, pero también hay que tener un límite porque tampoco te vas a comprar el reloj más, no es necesario que te compres el reloj más caro al principio. Ujú. Sí, claro, sí, después tus... O no necesitas la bici súper cara. O sea, yo siempre decía, o sea, sí, tu bici es súper cara, pero el motor, ¿qué? Si nunca entrenas, nada mm, más vas a presumir la bici, ¿no? claro, sí, comenzar con algo más estándar y después lo incrementando. Yo siempre he dicho que te lo tienes que ganar. Así, ¿quieres una mejor bici? Ok, pero tienes que conseguir estos tiempos, tienes que conseguir estos objetivos. Yo siempre he dicho eso. Es una buena motivación. Es una buena motivación y al final también te asegura de que no vas a perder ese dinero que no lo usaste porque, o sea, compraste una bicicleta para Ironman, por ejemplo, Ujú. y resulta que no has ido, o sea, lo máximo que es un 73. Exacto. O por ejemplo, a mí me Mm, decían, ay, deberías de comprarte un equipo, o sea, el equipo de la bici que con cerámicos y no sé qué, para que sea más ligero. Le digo, no, yo creo que si yo bajo de peso, voy a tener mejores beneficios claro, y que bajarle 50 gramos a la bicicleta. sí, además que también tú te pones a ver, si te pones muy pretencioso, hasta los geles los quitas y no te llevas los geles. O sea, yo también, ¿cuántos geles no estuve probando cuando realmente ya hacer mis propios geles fue lo que me funcionó? Pero bueno, o sea, a esto es lo que iba, o sea, todo lo que tienes que aprender acerca de lo que gastas, ¿no? Incluso los tenis. Yo probé todas las marcas habidas y por haber cuando lo que realmente necesitaba eran unas plantillas. Mm, ¿ves? O sea, ir con un ortopédico que me hiciera mi estudio, que me hiciera mis propias plantillas. Y también porque hay mucha gente de, ay, están padrísimos esos tenis y están de promoción o los tiene fulanito y los quiero y me combinan con mi super Mm, outfit porque yo tengo que ir al maratón con mi outfit perfecto. sí. Y supone que no son tenis para neutros, sino... Y resulta que más bien eres eh, pronador y son tenis neutros. O sea, Mm. esto es información que vas aprendiendo a la mala y tu cartera lo va... Claro, y que no vas a necesitar zapatos de carbono, con barras de carbono, sí, al menos que estés por debajo de las 3 horas del maratón. Claro, y ahí, no, es que con eso corres más rápido. No, o sea, Claro, sí, si tuvieras ya toda la técnica, si tuvieras todo el entrenamiento, si ya manejas esos tiempos. y si quieres bajar de, no sé, 3 horas 15 a 2 horas 40. En conclusión de este tema, a mi yo del pasado le diría que no es necesario invertir todo ese dinero. Mejor invierte más tiempo y dedícale más tiempo a la técnica, a la fuerza, a conocerte mejor. Si quieres gastar dinero, invierte en unas buenas plantillas, invierte en un buen estudio, en un buen análisis clínico Claro. para tener mejores resultados. Y yo creo que ese sería el mejor consejo que yo le daría a una persona que esté comenzando. Comienza bien desde el principio, porque esto no es un sprint, esto es una carrera muy endurance, muy a larga distancia que va a durar casi toda tu vida. Si aprendes a conocerte, si tú desde un principio sabes que eres pronador o que necesitas plantilla, eso es tu cuerpo, tus tobillos, tus rodillas te lo van a agradecer hasta que estés viejito. Y igual pasa con el coach, si estás coach, la técnica que te va a enseñar el coach, eso te va a durar por siempre. Puede durar con un coach, no sé, 5 años y ya después vas a ser capaz de desarrollar tu propio plan. Claro. Igual con el nutriólogo, si el nutriólogo te evalúa, te entiende cuáles son tus déficits, dónde tienes que ponerle más, si tienes que comer o tomar pastillas, suplementos y todo esto, ya eso lo vas conociendo. Y si lo inviertes desde el principio, eh, el cuerpo te lo va a agradecer. Sé que es Y tu muy bolsillo. y tu bolsillo. Sé que es muy difícil eh, hacerlo porque del dicho al hecho hay mucho trecho y bueno, lo sabemos nosotros porque ya lo hemos hecho pasar por el camino, pero si alguien está escuchando y quiere comenzar a hacer ejercicio, esta es una buena recomendación, comenzar muy bien desde el principio. Me parece
creo que con eso concluimos bastante bien el episodio. Sí. O sea, una forma buena de resumir todo lo que aprendimos durante este año. Y pues muchas gracias, Arthur, por Sí. compartir. Eso, muchas gracias. Bueno, hasta el próximo. Bye. Si quieres consultar las notas del episodio, puedes ir a dailybetter.io y aprovechas para inscribirte a nuestro newsletter. Hasta la próxima.